Estuve en la jornada de ayer con Katie. Gente, estamos en comunicación con Lía Gara, que vamos a seguir hablando un poco de la jornada del día de ayer y bueno, todo lo que estuvo ocurriendo también el día de hoy. Hola, ¿cómo va todo? Buenas, Graciela, ¿cómo andan? Bien, bien, muy, muy contenta siempre de tenerte aquí en el programa. Nada, Es ¿cómo? absolutamente mutuo, ¿eh? Ah, bien, me encanta. ¿Cómo viviste la jornada de ayer? Te vi te emocionaste hasta las lágrimas. Tengo un temita que es que cuando le dieron el dibujito a Axel fue como... No, no, sí, terrible. Yo me emocioné mucho también con él hablando del primer día de votación de su hijo mayor. Hay como unos momentos que cuando te emociona un poco también la democracia, la cuestión ahí del festejo popular. Sí. Sí, sí, absolutamente. Bueno, también es un poco una caricia a la democracia, no solo al alma, ver a las madres de Plaza de Mayo en un escenario. Total. Eh, bueno, y obviamente un escenario de unidad que es, la verdad es que es más interesante, más que interesante en este contexto, que alivia un poco, no solo los resultados. Y bueno, en términos personales, por supuesto que políticamente ya sabemos de qué lado estamos parados, pero bueno, si tengo que llevarlo más a un plano político periodístico, la verdad es que fueron unos resultados muy interesantes, la verdad es que también bastante inesperados, pero con todas las personas con las que charlé del ámbito, hay una parte que era muy optimista, pero bueno, la otra la verdad es que no se esperaba una diferencia tan grande, y bueno, cuestionar de una vez por todas el rol de las encuestas y los Sí. encuestadores, que pero ninguno le pegó, pifiaron por lejos, así que bueno, también ver de qué manera se ponen en cuestiones algunas cosas, ¿viste? De la información en la que confiamos, de la información en la que no, y sobre todo cómo eso puede llegar a influir en la opinión pública. Total, sí, sí, a veces son simplemente intentos de influenciar el voto popular, que digo, hay cosas a veces que en las personas que responden tanto a las estadísticas, que también responde un poco a esta época tan algorítmica que aplica al arte, aplica a otras cosas, que hay fórmulas, números, factos y cosas así, que la experiencia civil, la experiencia ciudadana también no hay que menospreciarla, ¿no? Habla mucho lo que siente la ciudadanía con las cosas que fueron ocurriendo y con la calidad de vida, ¿no? Yo creo que se subestimó mucho de parte del oficialismo a la gente, se subestimó mucho en el sentido de que, bueno, finalmente viste que está este dicho popular de es la economía estúpido, y de que de ninguna manera es solamente político el fenómeno que se dio, sino también es una expresión social bueno, de una sociedad que no está dispuesta quizás a tolerar no solo ciertos hechos de violencia, sino también de violencia económica, de violencia social, de violencia discursiva, porque también cuando vas un poco a charlar con la gente en la calle, que a veces podemos tener ese feedback, te dicen, yo no solo estoy cansado de que no lleno el changuito, sino que estoy cansado de esa violencia en la que todo el tiempo insulta, y te dicen, no lo votamos para que insulte, ¿no? La gente también en un contexto tan complicado está pidiendo un poco de racionalidad, está pidiendo un poco de paz también, ¿no? Está bastante difícil la cuestión como para encima seguir cargando tintas con algo que es solamente discursivo y que, bueno, evidentemente hay una estigmatización muy fuerte del peronismo, como lo hubo siempre, pero después de un año y medio sin resultados positivos en la economía, el chamullo de kirchnerismo nunca más se hace muy difícil de sostener, estimo yo. Sí, total, y mismo también cuando te das cuenta que ya de repente no solamente o sea, cuando pensabas que capaz que el grito iba para un sector y de repente vos estás del otro lado, o sea, te están gritando a vos, ya, ¿entendés? Cuando de repente no estás tan de acuerdo con algo que hizo y con algo que pasó y te pronunciás y te están yendo a correr a vos también, o mismo
te tildan de kirchnerista, por decirlo de alguna manera. Algunas personas, me imagino que también no les debe haber gustado nada, digo, esta cuestión de pensar distinto ya ser kirchnerista, digo, y orgullosamente, digo, pero pensar distinto puede implicar un montón de cosas, ¿no? Y se ha demostrado igual en esta unidad que el peronismo tiene una gran fuerza, pero se subestima mucho la experiencia ciudadana. Sí, sobre todo, viste, porque la promesa fue lluvia de inversiones, reloading, fue dolarizar, fue que el ajuste lo pague la casa y el ajuste lo pagaron los jubilados, el ajuste lo pagaron los discapacitados, el ajuste lo pagó la gente que no tiene paritarias hace ya un año y medio, casi dos, a los trabajadores, digo, en las fábricas, en las industrias que cerraron, que se quedaron sin trabajo, los mismos trabajadores estatales, digo, sabemos que hay muchos pueblos en la Argentina profunda, como se les dice, que viven sobre todo de un ejercicio estatal porque no hay manera de sostener una industria para esos pueblos y fueron echados también, viste, como en nombre de los ñoquis, vuelvo a comillar. Pero bueno, digo, pagó mucha gente que solamente estaba tratando de sobrevivir y que también hay algo, viste, del electorado que se entiende que estén enojados, digo, en un contexto en el que había un 200% de inflación, que ibas al súper, no sabía cuánto iba a salir lo que tenías que comprar, y al mismo tiempo, por más que había un ingreso mucho mayor, en el que la gente no estaba tan pauperizada, se entiende que, bueno, había cierto cansancio, ningún oficialismo del mundo volvió a ganar después de la pandemia, digo, bueno, el análisis es bastante amplio, no, es multicausal también que haya ganado un gobierno como el de Milei, donde tenías un sacado con una motosierra así, digo, bueno, si bien capitalizó el enojo, también es como muy fuerte, viste, la motosierra de una peli de terror. Claro, sí, ¿no? Claro, en un momento es como que al principio lo mirás y a primera vista, bueno, pasa capaz. Pero de repente es como cuando ya es tipo, está raro esto, che. No sé Yo creo que decía un gran filósofo contemporáneo, los pueblos no se equivocan. Se entiende también ese enojo, esa molestia, esa necesidad de un cambio, digo, porque también, bueno, había cosas que estaban concretamente mal. Pero bueno, también esto, como la gente no es tonta, es la primera vez que en 20 años gana unas legislativas el Partido Socialista. Bueno, nada, se sucedieron un montón de hechos que también nos hablan de cierto análisis que también es concreto, es intuición, ¿no? Es, bueno, una sociedad diciendo que no a la violencia hecha Estado, a la violencia hecha institución. Sobre todo esto que te decía recién, ¿no? Violencia económica. Los pueblos no son tontos y es como, che, me estás cagando. Tuve que recortar la mitad de mis gastos, tuve que recortar también no solo los gastos, digamos, que son relativos al ocio, sino los gastos que son constitutivos, digo, la gente, si vas a todos los índices, es uno de los peores momentos de la historia en el que la gente dejó de consumir carne. Antes podías hacerte un asado, ¿no? En un país productivo, o sea, que produce carne. Sí, conocido por su carne. Estamos importando limones, ¿viste? Cuando fue el golpe tan grande de la Tierra del Fuego, del ensamblaje, el abrir las importaciones, digo, bueno, que eso impacta profundamente en la economía, una economía que está tratando de ponerse de pie de un golpe tan grande como fue la pandemia, que hoy en día abrir las importaciones tiene un efecto absolutamente profundo en un país que proponen hace años un modelo agroexportador cuando se está tratando de que una industria se ponga de pie como la Argentina, ¿no? Que soportarlo, que no es nuevo, que si vamos a el periodo, sobre todo 2003, 2015, sucedió, ¿no? No, total. Lo que está pasando con, bueno, una chabona que divulga mucho esto es Lucía Levy de La Curva de la Moda. Digo, todo lo que está pasando con Temu y Shein,
que primero que es una forma elegante, entre comillas, de que entre basura al país, porque son prendas de muy pocos usos o porque viene todo Te quiero plástico. un cafecito, perdón. Pero qué maravilla, pero mirá, me tentaste. Digo, como hay un montón de instancias, de implicancias, la cantidad... Estoy hablando simplemente de la industria textil, ¿no? La cantidad de lugares que cerraron, de fábricas que cerraron, que no tiene que ver con esta cuestión que dicen, bueno, sean competitivos. No podés ser competitivo con algo que es ilegal. No podés ser competitivo con la explotación laboral, no podés ser competitivo con el trabajo infantil y no podés ser competitivo con prendas o objetos que no responden a una calidad. Digo, como hay algo que en un punto se va a caer, hermana, no, pero en un punto se va a caer y se está cayendo este discurso que se constata con la experiencia, con la realidad, ¿no? Que viven. Sí, también es una cuestión son grandes propagandas que tienen ciertas industrias a cierta escala que acá es imposible tenerla. A mí me preocupa más que se estén importando limones, materia prima, Sí. gas, etcétera, ¿no? Y sobre todo perder mercados globales que nos harían tanto bien. Digo, cuando Milei rechazó unirse a las BRICS, pareció terrible, es como, hermano, o sea, por vos te lo pido, porque van a mejorar la economía. Sí. En ese sentido, digo, Temu, Jane, me parecen experimentos, sobre todo que tienen que ver con lo digital, con una manera de consumo que hoy se digitalizó y que la mayoría de nuestras industrias no tienen esa posibilidad, digo, por falta de experiencia, por falta de práctica, o la están experimentando recién ahora. Yo creo que va a ser un fenómeno de corto alcance, porque también empiezan a llegar las cosas y te das cuenta que es una cagada. En ese sentido, digo, si vas a 11 o a cualquier espacio en las grandes urbes que vendan esas cositas chinas, estuvieron desde siempre, ¿no? Y incluso de mejor calidad. Pero bueno, sí es un problema de que seamos el destino de la chatarra del mundo en relación a lo electrónico, que todavía eso está recién arrancando. Pero bueno, yo creo que la gente también se va a dar cuenta, ¿no? Te compraste un celu a $2 y al mismo tiempo te dura un año. Pero bueno, sí, ecológicamente tiene un impacto muy grande. Total. ¿Sabes qué? No tenemos mucho más tiempo de programa y me gustaría que nos dejes de alguna manera una sensación o puntos que hayas sentido que representaron la elección del día de ayer y un poco también de hoy con el diario del lunes, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, a ver, si bien es una instancia en la que hay algo que se relajó, hay algo que fue como, bueno, de alguna manera las cosas estuvieron donde tenían que estar, de alguna manera. Es decir, hay un escenario de unidad, un escenario en el que se notó que se ha trabajado fuertemente por construirla, en la que evidentemente, digo, hay que decir que Axel tenía razón en desdoblar, que se armó todo un dispositivo, no solo electoral, ¿no? Sino de recorrer la provincia, el punto por punto del territorio, el salir a defender cada intendente su lugar, al salir a defender como todo ese trabajo que está y estuvo haciendo la provincia por sostener, no solo industrialmente, sino por sostener unas políticas sociales que le hacen bien a la gente. Digo, eso se notó, si bien muchas veces es muy difícil discernir entre lo municipal, lo provincial y lo nacional. Creo que se hizo un gran trabajo así de bisturí, de elaborarlo eso junto con la gente. Me parece que también, bueno, hay que asumir y hay que tener en cuenta que el gran ganador fue Axel, en el sentido que me parece que terminó muy bien posicionado en relación a una interna, que también terminó muy bien posicionado políticamente. Digo, el porcentaje fue muy grande, no solo de diferencia, cuando decían un empate técnico, el empate técnico más raro que vi en mi vida. Pero bueno, me parece que sí terminó bien posicionado, no solo en términos de la interna, sino también de cara a lo nacional, que Milei nacionalizó la campaña, que eso le jugó en contra, sobre todo en un territorio históricamente peronista como es la provincia, que el gran perdedor fue justamente La Libertad Avanza.
Y sobre todo también, bueno, aquellos que saltaron del PRO, la Libertad Avanza, y que hoy ayer la cara de Patricia Bullrich es pierde la Libertad Avanza y no sé dónde ir, ahora ya se le terminaron los partidos. Sí. Y que bueno, es interesante también leerlo como en ese polo y en las alianzas que se dieron entre el PRO y la Libertad Avanza. Digo, tenés caudillos como Valenzuela que perdieron en su territorio, ¿no? Y que hay 3 millones de personas que le dijeron que no a Milei, que le dijeron, che, está acá. Que de igual manera me parece que si bien nos reflotó algo del optimismo, tampoco hay que todavía festejar, porque bueno, falta bastante, la gente en octubre tiene que volver a validar su decisión, y en ese sentido me parece bien que haya cierta cautela. De hoy se festeja, mañana, de hoy, cuando digo cautela, no digo cautela en el sentido de no salir a decir cuál es tu identidad política, peronista, kirchnerista, sino lo digo en relación a seguir construyendo de la misma manera y que la diferencia de acá a octubre no sea de 14, 15 puntos, sino que sea de 20, ¿no? Sí, como no dormirnos en los laureles, como quien dice, sí. Ni tampoco... Seguir construyendo, y digo, también fue interesante, digo, cuando digo las cosas en su lugar, digo, los votos para el peronismo, digo también ese escenario de unidad, y digo también Cristina bailando en ese balcón que al mismo tiempo nos llena de pena porque no es una vergüenza judicial lo que pasó, no tendría que estar ahí. Sin embargo, hay una cantidad de gente debajo de ese balcón que también... es gratificante verlo y que también, no sé, Máximo en ese sentido no estaba en el escenario, estaba acompañando a su madre, lo cual a mí me parece que no es solamente una decisión emocional de su parte, que igual se agradece, sino que también estamos acá bancando a Cristina, que es artífice de esta victoria, ¿no? Y en ese sentido me parece que bueno, que era necesario, y que bueno, que también hay otras cosas para analizar, digo, cómo van a responder los mercados en estos días, cómo va a ser la lectura del oficialismo al respecto. Y bueno, estaba escuchando antes un poco lo que estaban diciendo. A mí me parece que en ese sentido la respuesta del presidente no fue acertada para nada. No sé si es un acierto, porque digo, es una vara mínima que, bueno, perdiste y claro que te haces cargo, es el piso. De alguna manera no podemos naturalizar que estábamos todos esperando a un tipo brotado que no supiera qué decir. Digo, de hecho vimos a una persona incómoda, por supuesto, pero que ni siquiera puede leer bien, ¿no? No te digo que digas un discurso tuyo, que lo que puedas hablar. Me parece que el discurso estuvo bien escrito y sin embargo la lectura de lo que pasó fue tan... bastante tonta, en el sentido en el que dijo, sí, perdimos, ok, bueno, listo, una mínima, perdiste por 15 puntos, no es que perdiste nada más. Y por otro lado dijo, igual, echó la culpa al peronismo, es el aparato del peronismo, y vamos a seguir profundizando, y vamos a seguir cagando de hambre a la gente, y vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Me parece que fue más un mensaje para el FMI, que la gente no es tonta y se da cuenta de eso, y que, bueno, la verdad, ojalá siga así. Sí, total. Hay algo, siento yo, de que la vara estaba en la que la pusieron ellos, pero realmente sí, es terrible, ¿no? Es terrible ya la situación en la que estamos a nivel nacional. Se nos terminó el programa. A mí me encantaría siempre poder charlar con vos más seguido y poder tener tu perspectiva, que me parece súper importante. Te agradezco, siempre te agradecemos por dedicarnos un poquito de tu tiempo y darnos tu perspectiva, en este caso, en un plano político. Así que nada, te mandamos un abrazo. El placer es mío, gracias por siempre invitarme, es un gusto acompañarles. Te tiro una primicia, que es que a partir de esta semana voy a estar un día por semana en La Plata, así que quizás nos podemos cruzar. Compartir este cafecito. Ah, pero me encanta. Ya se comunica producción con vos. Me encanta, qué maravilla, qué lindo tenerte en La Plata además. Sí, bueno, gran ciudad, muy querida. Hermoso, me encanta. Bueno, ya te escribo, mira, ya te escribimos. Un abrazo. Nos vemos. Que tengas buen día. Bueno, hablábamos con Lía Gara, periodista increíble. Me encanta esta primicia que ha dicho, que
ya me generó alegría, ya el día era muy feliz. Me voy corriendo que tengo cosas que hacer y se me hizo un poco tarde. Gracias a este gran equipo, gracias Guido, gracias Chucho, gracias Agus, gracias Mariano, Maxi y Agus sigue fuera de órbita.